Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión. Segunda temporada, adaptando tu negocio a las nuevas necesidades. Bienvenidos a este capítulo más de Punto de Construcción, el podcast. Y el día de hoy me acompaña la contadora pública Ariana Elizabeth Martínez Molina. La verdad tengo el gusto de conocerla y me da muchísimo gusto que nos acompañe por esta segunda ocasión. Ariana, voy a platicarles un poquitito de quién es. Ariana es contadora pública por la Universidad Panamericana, director fiscal corporativo de Grupo Hermes, pero también tuvo una participación sumamente importante en Grupo Sordo Magdaleno como director fiscal del grupo, consultoría fiscal, compliance fiscal y controversias fiscales. Ariana ha participado en diversos foros como Foro TV, ha estado participando en Entrepreneur México, en Excelsior TV, en El Economista y bueno, en mil y unas otras publicaciones. Pero además, Ariana es integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde enero del 2020 y además también ha participado por 3 años en el Seminario Internacional Association of Drilling Contractors, con sede en diversos países. Muchísimas gracias, Ariana, por tu participación nuevamente en este podcast. Para nosotros es un gusto poder conversar contigo y hay temas bien interesantes que queremos obviamente que compartas con todos con toda la industria de la construcción y la arquitectura, que muchos de ellos están conformados también por pequeñas, empresas medianas y pequeñas, que siempre hay una duda bien interesantes en temas de impuestos, ¿no? Entonces vamos a platicar rapidísimo sobre el tema del ABC de los impuestos y a mí me gustaría preguntarte primero si este año en particular hay cambios en las reformas fiscales que los pequeños contribuyentes debemos de saber precisamente para iniciar esta grabación. Muchas gracias, Celia, por invitarme a este programa y te comparto que para este ejercicio fiscal sí hay cambios relevantes, no obstante no se compara con lo que hubo en el ejercicio 2020, entonces más bien ahorita pequeñas y medianas empresas que son pues personas morales deben estarse preparando para presentar su declaración anual, lo cual es que yo te diría, sí hay cambios relevantes, pero son mucho más en materia de código fiscal y para nuestra audiencia, honestamente son cambios que ya tienen que ver en materia de, por ejemplo, interponer acuerdos conclusivos que nos cambiaron el plazo completamente y esto es algo muy sencillo, ¿no? Cuando tú tienes una disputa con una autoridad fiscal con base en su ejercicio de facultades de comprobación, antes tú tenías un periodo de aproximadamente 6 meses para poder justo invocar a la PRODECON para que fuera este mediador entre pues la autoridad tributaria y el contribuyente. Ahora solamente tenemos 20 días, ¿no? Entonces es muy importante este plazo sin duda, pero yo te diría que esto ya va mucho más allá en un proceso de ejercicio de facultades de comprobación. Cuando hablamos de cuestiones fiscales, la verdad es que pareciera que toda la audiencia, y bueno, quienes no es el experto, pareciera un tema súper complicado o algo angustiante, la verdad que sí, pero ¿qué tan difícil es cumplir precisamente las normas ante el fisco? Pues bueno, pueden llegar a ser muy complejos, Celia, si evidentemente no se cuenta con la ayuda de un profesional especialista en esta materia, porque el tema de los impuestos es un tema muy dinámico, las leyes van cambiando constantemente y cuando eres un asesor no solamente tienes que voltear a ver una legislación fiscal, sino además también voltear, por ejemplo, a ver si hay criterios emitidos por la autoridad, si hay, por ejemplo, alguna norma, tesis aisladas, jurisprudencias y con base en todo este tinglado de información fiscal, ahora sí llegar a una asesoría. Por eso es bien importante, en mi opinión, que sí se tenga un experto en la materia para que las pueda apoyar. Y es más, si tú estás iniciando pues un negocio, ver qué te conviene más hacer corridas fiscales o escenarios fiscales y ver si te conviene montar una empresa o si te conviene montar una empresa, me refiero a una pues persona moral per se, o bien si eres una persona física que realiza una actividad empresarial o simplemente tú como un profesional, ¿no?, en la materia, etcétera, y te quieres contratar de manera independiente. Entonces, sin duda, en mi opinión, sí vale la pena que con un experto se puedan realizar estos cálculos fiscales haciendo proyecciones para ver qué te conviene más y con base en eso ahora sí, voltear a hacer un checklist
no sé, persona moral, oye, aguas, pagos provisionales del ISR, pagos definitivos del IVA, declaraciones anuales, facturación, etcétera, ¿no? Tienes toda la razón, de verdad es que como no eres uno, no siendo el experto, de verdad, la mejor recomendación es precisamente acompañarse de los mismos, ¿no? Hay un tema interesante que nos han preguntado. ¿Hay estímulos fiscales aplicables a la industria de la construcción? O sea, ¿hay alguna situación en la que, por supuesto, todas estas personas pudieran nuevamente recurrir a este tipo de estímulos? Pues mira, sí, no son nuevos, a excepción de uno que ahorita te voy a platicar, pero por ejemplo, si ya estamos justo en la industria de la construcción y justo nos dedicamos a ser desarrolladores inmobiliarios, hay un artículo aplicable en Ley de Renta que podría analizarse, y esto es cuando tú adquieres, por ejemplo, los terrenos a través de los cuales tú vas a desarrollar, tú los puedes deducir al inicio. No tienes que esperarte hasta la enajenación para poder tomar esta deducción fiscal. Este puede ser uno, pero como todo, no tienes que cumplir con una serie de requisitos para poder invocar este estímulo. Otro estímulo, pero esto es nuevo en la región sur, en la norte ya existía, y es en materia de una reducción de ISR y de IVA. O sea, sabemos que el IVA, por ejemplo, pues es un 16%, para poner un ejemplo muy sencillito. ¿Qué pasa en el norte cuando se dan cuenta que estados como en Texas, ¿no?, tienen un 8%? Pues ¿qué pasaba? La gente se cruzaba la frontera para la adquisición de sus bienes o servicios o whatever. ¿Qué pasa aquí, Celia? Que ahorita sí es bien relevante, en donde ya te permiten tú también, mexicano, claro, siempre que estés establecido en aquellos lugares y en aquellos municipios que establecen, ¿no?, un 8%, por ejemplo, del IVA. Entonces ya te ahorras ese 16%, ese 8%, que sabemos que es flujo, y flujo que sin duda, por ejemplo, un constructor le es muy interesante, precisamente más bien para invertirlo en el desarrollo per se. Este estímulo también ya se replica en la zona sur, lo cual es que pueden platicar con algún asesor para ver si les conviene. Y otro tema también muy interesante, pero nuevamente esto no es nuevo, pero por ejemplo, si tú estás en la industria de la construcción, en lugar de tomar tus erogaciones conforme a un régimen general, para no ser tan complicada fiscalmente hablando, puedes optar por ir haciendo estimaciones y tomar las deducciones con base en esos costos estimados. Es complejo por todo el control administrativo que se requiere, ¿no? Ahí sí se requiere no nada más a un muy buen contador que sea el contador general del proyecto, sino un fiscalista que vayan de la mano con esto. Pero ¿para qué te va a servir? Eso te va a servir para, en lugar de hoy invertirlo, déjame llamarlo de esta manera, en tus obligaciones fiscales, lo vas a terminar pagando sin duda, pero en el momento uno, ese fondeo te va a servir para desarrollar inmobiliariamente lo que estés realizando, ¿no? Entonces, nuevamente, siempre decimos, habrá que correr modelos fiscales y lo que sea con un experto, para que tú puedas saber qué te conviene más con base también en tu core business, ¿no? Porque no es lo mismo ser un constructor per se a probablemente ser un subcontratista, o por ejemplo ser un profesional que solamente vayas para temas específicos de la construcción, terraplenes, o que vayas únicamente a los diseños interiores, etcétera. Habrá que ver nuestro auditorio, cuál es su especialización, y con base en eso pues darle la mejor asesoría fiscal. Muchísimas gracias. En términos del SAT, o sea, ahorita que estamos platicando y siguiendo obviamente dándoles consejos a toda la gente que nos escucha, ¿en qué casos el SAT realiza una auditoría? O sea, ¿qué situaciones son las que yo no debería a lo mejor de incurrir, o cuáles son las observaciones que normalmente ellos hacen para hacer una auditoría? Sí, Celia, mira, hoy el SAT, al menos lo que hemos estado viendo en la última administración, es que sí ha estado siendo mucho más estricto que en administraciones pasadas. Antes, sin duda, pues nuestro ejercicio de facultades de comprobación, que eran actos formales de autoridad, son los que veíamos con base pues en algo que podría llamarle la atención a la autoridad, ¿no? No obstante, hoy lo que estamos viendo es también un ejercicio de actos no formales. Son estas famosas cartas invitaciones o exhortos que llegan al buzón tributario. Buzón tributario es el medio de comunicación actual entre un contribuyente y la administración recaudadora, en donde si ellos, justo a través de todos los algoritmos que tienen, empiezan a revisar, por ejemplo, por qué en el mes 1 y 2 pagaste $1 de impuestos, pero en el mes 3 pagaste 0.1. Probablemente ahí te van a preguntar qué pasó o cuál es esa caída, ¿no?, de estos meses
fiscales, etcétera. Entonces, nuestra recomendación siempre como asesores es considérenlas, sí contesten, porque a pesar de que no es un acto formal de autoridad, y con esto me refiero a que, ellos no consta, digamos, un acto de ejercicio de facultades de comprobación, pero lo que tú sí contestes y te firmes como representante legal, pues sin duda va a quedar constancia, y claro que ahí tienes certeza, ahí estás diciendo la veracidad de los hechos conforme a lo que estás contestando. ¿Y por qué además sí te conviene atenderlas? Porque probablemente con este exhorto te das cuenta que algo sí hiciste de forma equivocada, no intencional, porque cualquier contribuyente podemos cometer un error, ¿no? Entonces, de esta manera puedes ahí percatarte si sí cometiste un error y simplemente pagar, ya sea que presentes una complementaria o una línea de captura, o dependiendo cómo sea esa negociación con el fisco mexicano, pero ahí tendrás que autorregularizarte. ¿En qué te ayuda? En que no es ejercicio de facultades de comprobación, no llegas a un crédito fiscal, a un recurso de revocación, a un juicio, ¿no? Y lo que conlleva no nada más de un desgaste profesional con el equipo que tienes que estar invirtiendo, sino también pues los recursos económicos, ¿no? De contratación pues de profesionales al respecto. Entonces esa es la recomendación, y sí tener mucho cuidado porque hoy está siendo un poco más exhaustiva la revisión por parte de la autoridad fiscal. Qué mejor recomendación, Ari. La verdad es que la que nos acabas de mencionar, el ser obviamente consistentes en la información y sí tener una comunicación directa precisamente con estas autoridades para cumplir lo que es más importante, ¿no? Y no dejar alguna observación ahí fuera de lugar. Para terminar, Ari, ¿cuál sería obviamente la recomendación final que pudieras hacer en este año que está arrancando con estos cambios, por supuesto, que estamos viviendo? ¿Y cuál sería, por supuesto, esa recomendación de inicio de año en esta nueva realidad, ¿no?, que estamos viviendo? Sí, Celia, esto que mencionas la verdad es súper relevante, porque muchas veces como fiscalistas solamente tocamos los temas técnicos o no temas de tener cuidado con el ejercicio de facultades, pero yo creo que una recomendación principal es sin duda el tener un control. ¿Y a qué me refiero con esto, con el control interno? Me refiero, por ejemplo, a que si vamos a llevar a cabo una realización de un contrato como tal, de lo que se llama un contrato de obra, un contrato de arrendamiento de maquinaria para construcción, etcétera, siempre vale la pena incluir al fiscalista de momento uno para saber las implicaciones que trae consigo esto. ¿Por qué? Muchas veces los fiscalistas vamos tarde y en consecuencia somos mucho más reactivos que proactivos, es decir, ya están las contrataciones efectuadas, ya están las transferencias electrónicas de fondos, ya están inclusive, ¿no?, notarizadas, etcétera, y cuando tú llegas a revisar te das cuenta que ya te enfrentas a un verdadero problema, y en donde actualmente también la autoridad nos puede recaracterizar nuestras transacciones. Entonces es muy importante sin duda que vayamos teniendo este control interno. Un gobierno corporativo, si es que ya pensamos en una persona moral, muchas veces empresas familiares es lo que les hace falta precisamente por cómo empieza todo el negocio. No obstante, mis recomendaciones desde el momento uno habrá que hacerlo bien para que nuestras contingencias fiscales sean mínimas. Ari Martínez, director fiscal de Grupos Hermes, muchísimas gracias por tu participación en este podcast, en el Punto de Construcción, el podcast. Gracias por participar en esta segunda temporada. De verdad que apreciamos muchísimo todas tus recomendaciones, y a toda nuestra audiencia les decimos que, sigan este capítulo y muchos más a través de nuestra página web de Conexión Exposiac, o que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias, Ari, por tu participación. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a tu audiencia. Punto de Construcción, el podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast, radioarc.com y conexiones365.com. Punto de Construcción, el podcast, patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac Digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre, solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.